Hola, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera jornada abierta Pride de 2023, organizada en esta ocasión conjuntamente con la oficina de UNESCO en Montevideo y que trata sobre la situación, las perspectivas y los retos de futuro de la alfabetización mediática e informacional en Iberoamérica. Para tratar esta cuestión contamos hoy con panelistas de excepción, las y los cuales nos hablarán desde diferentes perspectivas. La académica, la de la UNESCO y de la Alianza Mundial para las Asociaciones sobre Alfabetización Mediática e Informacional y, cómo no, desde la perspectiva de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica, la PRAI. Permítanme, por favor, unos apuntes previos de carácter organizativo. Como ustedes saben, tenemos el tiempo de la jornada acotado y les rogaría, por tanto, que si quisieran trasladar alguna pregunta a las y los panelistas, lo hicieran, por favor, por escrito a través del chat, indicando el nombre de la o de las personas a quienes quisieran dirigir la pregunta. Trasladaré las preguntas en el tiempo dedicado al debate. También comentarles que estamos grabando la sesión para luego compartirla en la página web de la PRAI y redes sociales de la plataforma. Muchas gracias. Bien, hechos estos breves apuntes y antes de iniciar el panel propiamente dicho, el presidente de la PRAI y del Consell de l'Audiovisual de Cataluña, el señor Xavier Xirgu, dará la bienvenida a la jornada. Adelante, cuando guste, presidente. Hola, supongo que ustedes me oyen porque he tenido unos problemas técnicos hace un momento y no he oído nada de lo que se ha hecho anteriormente. Supongo que Mónica me habrá dado paso. En todo caso, si hay algún problema me avisan. Yo, claro, voy a hacer un inicio, voy a intentar ser breve. En primer lugar, buenos días. De hecho, buenas tardes para la mayoría de vosotros, ¿no? De las personas que se han conectado a esta primera jornada abierta de la PRAI en este 2023. Que, como saben, está centrada en la alfabetización mediática. Es un tema que no es casualidad, porque, como saben, la alfabetización mediática e informacional, la AMI, se ha convertido en una herramienta clave para potenciar, para fomentar y fortalecer las competencias, los conocimientos y las capacidades de comprensión que permiten a la ciudadanía utilizar con eficacia y seguridad los medios, ¿no? En este sentido, ¿no? Y con el objetivo de poder acceder a la información y utilizar, analizar de forma crítica y crear contenidos mediáticos de modo responsable y seguro, la ciudadanía debe poseer de suficientes capacidades en este ámbito en AMI para poder conseguirlo. Como sabrán y se expone en este programa de esta jornada abierta de hoy, creemos que estas capacidades no deberían limitarse al aprendizaje de soluciones y tecnologías, ¿no? Sino que también deben tener como finalidad aportar a la ciudadanía el pensamiento crítico necesario, pues, para discernir, para analizar realidades complejas como las actuales y para reconocer la diferencia, sobre todo, especialmente, entre opiniones y hechos, así como la información veraz y la desinformación. La Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica, la PRAI, ha reconocido desde su creación la importancia de las iniciativas AMI y sus efectos positivos en la ciudadanía. Muestra de esta consideración la constituye, pues, el compromiso de los miembros de la plataforma de intercambiar experiencias y buenas prácticas en este campo en las sesiones de trabajo, en los grupos de AMI-PRAI, que han contribuido a posicionar, creemos, la AMI como una de estas cuestiones centrales de la plataforma, mediante la organización de jornadas abiertas como la que hoy acogemos. También contribuye a este objetivo, pues, jornadas como el proyecto internacional del reto por la educación mediática, que, como saben, hicimos en colaboración con el Mobile World Congress recientemente, y así también como en el marco de este mismo grupo de trabajo, la presentación de estrategias y de políticas en AMI de los diferentes miembros. En este terreno de la alfabetización mediática, la nueva presidencia de la PRAI también se ha propuesto, pues, estrechar lazos de colaboración con la UNESCO, y esta jornada abierta de hoy es una de las muestras de esta voluntad que les digo. La colaboración de hoy con la UNESCO se suma a la adhesión hace muy poco más de un mes en París de la Declaración de la Red de Reguladores de Medios de Seguridad en Línea, con motivo de la celebración de la Conferencia Mundial de la UNESCO, que se llamaba Por una Internet de Confianza. Esta fue una declaración que se hizo conjunta con 6 plataformas de todo el mundo,
que entre otras consideraciones apuesta, y lo cito textualmente de la declaración, pues para apoyar firmemente la voluntad de desarrollar la educación mediática e informacional en línea a través de plataformas digitales y también de abrir el acceso a los datos necesarios para llevar a cabo investigación y regulación, que es otra de nuestras tareas. Como pueden ver, pues en nuestro compromiso como regulador es evidente que es inequívoco. Sin más problemas que se añaden a los problemas técnicos iniciales, pues quisiera dar la bienvenida a esta jornada al elenco de panelistas de lujo, creo que moderados por la secretaria ejecutiva de la PRAI, Mónica Durán Ruiz, que todos conocen, ¿no? Vamos a tener el placer de escuchar en esta sesión. Doy pues la bienvenida a la profesora Marta Montagut, a los profesores e investigadores Guillermo Orozco Gómez y a José Manuel Corona Rodríguez, también a la asesora regional de la UNESCO para América Latina y Caribe, Rosa María González, al copresidente del Comité Directivo de la Alianza Mundial para las Asociaciones sobre Alfabetización Mediática e Informacional, Alexandre Legozzi Sayat, y también a las colegas de este grupo de trabajo de alfabetización mediática de la PRAI, a Miriam Larco de Perú y a María Lavandrón de Argentina. A todos ellos y a todas las personas que se estén conectando y siguiendo desde todo el mundo gracias a estas posibilidades que nos da Internet, pues bienvenidos y feliz jornada. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras de bienvenida. Y empezamos ahora sí con la primera presentación de la jornada de hoy, la cual, como verán ustedes, está dividida en dos intervenciones. Por un lado, contamos con el doctor Guillermo Orozco, que es investigador nacional emérito y profesor titular del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, en México. El doctor Orozco también es coordinador del programa Cátedra UNESCO, AMIDI, en la misma universidad. En esta primera presentación también intervendrá el doctor José Manuel Corona, profesor universitario y coordinador ejecutivo también de la Cátedra UNESCO AMIDI de la Universidad de Guadalajara, en México. El tema de la presentación de los doctores Orozco y Corona se titula "De la dispersión conceptual a la generalidad de las políticas, el complejo camino de la alfabetización mediática en América Latina". Adelante, doctor Orozco, y seguidamente el doctor Corona, cuando quiera. Pues muy buenos días. Aquí en México estamos iniciando el día. Muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio poder participar con vosotros en esta sesión. Agradezco mucho la invitación y especialmente a Mónica. Y bueno, pues nosotros hemos puesto este título para nuestra presentación, "De la dispersión conceptual a la generalidad de las políticas, el complejo camino de la alfabetización mediática en América Latina", por supuesto. Entonces, creemos que está, a ver, si yo tengo que estar, ya, ok. Bueno, en América Latina, como saben, es un solo subcontinente, pero son múltiples subculturas. Entonces, ha habido un desarrollo diferenciado en diferentes países y yo creo que ha habido algún común denominador. Es lo heterogéneo del esfuerzo de alfabetización mediática e informacional, la selección de la televisión como el medio frente al cual hay que defenderse y sobre todo dotar a los niños y jóvenes de defensas para que no les haga daño la televisión. También el cine ha sido un objeto para desarrollar programas de cineforos, por ejemplo, tanto dentro como fuera de las escuelas. Es muy usual que en América Latina se hagan cineforos barriales. Se proyecta en alguna sábana por ahí en la esquina, en la pared de una casa, y los niños se pueden sentar en el piso, en la tierra, en el pasto, lo que sea, y se proyecta una película y luego se hace una reflexión. O sea que imagínense el inicio del esfuerzo de educación mediática
sin realmente tener las condiciones idóneas para hacerlo. Se ha hecho en las iglesias, se ha hecho en los salones de clase, se ha hecho en los parques y se ha hecho en terrenos baldíos. Y bueno, pues el énfasis había sido en la defensa moral y en tener una comprensión integral que permita a las audiencias entender mejor y no quedarse con los mensajes de la manera en que son emitidos. Y la alfabetización mediático pues ha tenido esta perspectiva defensiva más que proactiva o analítica. Y eso ha sido como un mal congénito en América Latina, a pesar de que floreció la educación mediática, el que se haya visto a los medios como posibles emisores de ideas que los padres de familia no quieren que sobre todo los pequeños, estén escuchando, viendo. Bueno, el gran inspirador de este esfuerzo en América Latina ha sido el filósofo y educador Paulo Freire. Él habló de la educación para la libertad y ha sido uno de los ejes de los distintos proyectos que se han llevado a cabo de educación mediática en América Latina. En este contexto cargado de autoritarismo, como han sido los regímenes gubernamentales en América Latina, pues la filosofía del diálogo era como el gran objetivo de los esfuerzos de educación para los medios. El poder enfatizar que todos tenemos derecho al diálogo, que no debemos simplemente sumisamente aceptar todo lo que nos digan quien tiene el poder, sea el profesor o sea un político. Y entonces, bueno, las estrategias metodológicas se han mezclado objetivos políticos e ideológicos y aún religiosos, no tanto académicos o prosociales. Esto ha sido como una característica de la mayoría de los proyectos que se han desarrollado en la zona de América Latina. Bueno, como pueden ver acá, la visión predominante han sido en proteger a los niños y jóvenes. Es un objetivo explícito o implícito de protección. No se trata de que no vean los contenidos mediáticos, sino de protegerlos para que no les hagan daño. Esta ha sido como la idea que ha inspirado, sobre todo al inicio, pero sigue inspirando el esfuerzo de educación para los medios. Los proyectos en América Latina se centraban en abrir espacios desde las escuelas o desde los barrios para poder discutir esto que no, o casi nunca, se discutía en casa. Entonces, en síntesis, el desarrollo de la alfabetización mediática informacional ha sido y ha tenido muy variantes objetivos concretos y sobre todo estrategias metodológicas. Yo creo que lo que más ha faltado en América Latina, más allá de decir que el diálogo tipo Freire, ha sido el método. El método que hasta muy recientemente ha sido una preocupación, porque normalmente pues no se tenía mucho cuidado en ver de qué manera podemos hacer que se comprenda el contenido audiovisual. Y bueno, pues esto ha sido uno de los ausencias y defectos del pensamiento sobre educación mediática informacional en los diversos países de América Latina. Bueno, ahora paso el micrófono a mi colega, el doctor Manuel Corona, para que él continúe con la presentación de esta ponencia. Adelante, Manuel. Muchas gracias, profesor Orozco. Igualmente agradecerles a todos ustedes por su invitación, por su presencia. Y bueno, en esta lógica que nos comentaba el doctor sobre la dimensión histórica y la dimensión contextual del estudio, de la implementación de los objetivos de alfabetización mediática en México y en América Latina, hemos identificado en el trabajo de investigación algunas
líneas, algunas preguntas que nos parecen fundamentales cuando tratamos de proponer o cuando tratamos de pensar en cuáles serían las estrategias. Y una de esas tiene que ver precisamente con este reconocimiento de la diversidad desde la que se habla sobre el objeto de la alfabetización mediática. La alfabetización mediática como concepto ha venido a intentar agrupar muchas de las posibilidades y esfuerzos que se han ido implementando a lo largo de los años en Latinoamérica. Y desde ese sentido creemos que las prácticas de comunicación y las prácticas que ya de facto ocurren por parte de las personas son muy importantes, no las podemos dejar de la ecuación, porque muchas de ellas tienen que ver con la alfabetización mediática, pero no se llaman o las personas no las llaman de esa forma. Entonces creemos que eso es muy importante y en ese sentido valdría destacar un elemento que con el paso de los años en la última década hemos observado en el esfuerzo de la Cátedra UNESCO, que es que hay ya muchas redes y formas de cooperación entre organizaciones, sobre todo organizaciones civiles, también esfuerzos privados, por supuesto esfuerzos gubernamentales, que procuran una evidencia cada vez más contundente sobre la importancia no solamente de la alfabetización mediática, sino además tejer nuevas redes con otros actores sociales para impulsar estas temáticas. Y bueno, desde esa lógica, aquí hemos traído una panorámica de esta enorme evolución, universo conceptual. Algunos de estos conceptos son muy nuevos. Cuando digo nuevos me refiero a apenas hace un par de años que se han propuesto, se han pensado, y me parece es una buena muestra de cómo es que la complejidad conceptual da cuenta del propio objeto del que nos referimos en esta temática, ¿no? Estos intereses que nos reúnen a nosotros en términos de la AMI y cómo es que se ha no solamente nombrado, estudiado y en ese sentido el esfuerzo metodológico al que se refería el doctor Orozco tiene que ver precisamente con las múltiples diferencias que existen en los países y cómo cada entorno habrá de enfatizar puntos concretos sobre el objetivo de sus lógicas, de sus propias necesidades, ¿no? Y bueno, una de las cosas fundamentales que hemos notado, hemos observado en nuestro trabajo de investigación y en nuestro impulso por difundir también estos temas, estos esfuerzos, ha sido darnos cuenta que, por ejemplo, en los últimos años ha tenido una cada vez más notoria presencia el asunto de la seguridad, el asunto de la desinformación, que bueno, son como temas eje que en los últimos años le han dado una presencia cada vez más notoria a la alfabetización mediática, que como ya decía el doctor Orozco, la podemos ubicar en el tiempo muchas décadas atrás y que se ha nombrado, se ha estudiado desde múltiples y distintas diferencias. Y bueno, en esa lógica, por supuesto que en la medida que las lógicas comerciales, tecnológicas, educativas, formales, informales, institucionales, estén evolucionando, estén cambiando, seguramente que también surgirán nuevos conceptos, nuevas formas de nombrar este objeto. Y en ese sentido, me parece, por una parte de investigación, es tratar no solamente de dar cuenta de cómo se tejen estas formas de nombrarle al objeto, de sus diferencias, sino además la manera de cómo hacemos para tratar de acercarnos a esos puntos, esos lugares de anclaje a los que se refiere estas conceptualizaciones, ¿no? Y bueno, desde esa lógica creemos entonces que es importante hacer ver que, por ejemplo, en el caso mexicano, han existido esfuerzos concretos que han intentado de alguna u otra manera, de manera más directa o de manera un poco más indirecta, abordar el asunto de la alfabetización mediática y plantear estrategias que resulten en algún tipo de ayuda o en algún tipo de mejora en estos ámbitos, ¿no? Ya se ha centrado en lo meramente informacional y la gran mayoría de estos proyectos que ahora les mencionaré harán referencia sobre todo al acceso, pero sí nos parece interesante que, bueno, de esta selección que hicimos de proyectos públicos con un impulso estatal, tengamos una mirada sobre qué tipo de lógicas se han implementado, especialmente en nuestro país, en México, ¿no? Y bueno, en ese sentido, al inicio de las primeras décadas del siglo, en 2004, para ser exacto, se desarrolló, se implementó este proyecto, que con los años hemos tenido ya bastante información, bastantes informes, bastantes estudios sobre el efecto de enciclomedia, que básicamente consistió en un proyecto educativo que aspiraba a ser de alcance nacional y que solo se implementó en algunos estados de la República Mexicana, que fue creciendo paulatinamente a un buen número de estados en México,
y que buscaba sobre todo la implementación de tecnologías que en ese momento simplemente se reducían a brindar el acceso. De hecho, hay una referencia muy interesante que es que una exploración visual de este proyecto nos encontramos con, por ejemplo, imágenes que evocan a formatos claramente multimedia que, digamos, preceden a el uso de las tecnologías y en particular de Internet en las escuelas, ¿no? Y bueno, se dotaban de herramientas técnicas, sobre todo de un proyector, como vemos en la imagen, una computadora, un programa que tenía preconfiguradas las lecciones para los estudiantes. Y bueno, aunque hoy nos parece muy rudimentario, este primer esfuerzo en México fue, pues digamos, como el arranque formal por parte del gobierno federal para implementar lógicas educativas relacionadas con el uso de la tecnología en primer lugar y además con el uso de, con el interés de hacer evidentes ciertas lógicas en la manera en que se relacionan las personas, los estudiantes sobre todo, con los medios, ¿no? Por supuesto que este proyecto ha recibido, y me parece que el tiempo ha hecho justicia en términos de cómo se ve, porque además ha sido documentado múltiples veces, como un proyecto que estuvo plagado de muchísimas irregularidades, ¿no? Circunstancias de corrupción, no solamente permitieron ver la lógica que estaba detrás de este proyecto, sino además otros tantos problemas que enfatizaban un gran eje en la lógica de la implementación, que era que México, en su inmensa diversidad, en su tamaño, enfrentaba un gran problema que todavía enfrentamos, que es el del acceso. Entonces, en ese sentido, este primer proyecto, el de Enciclomedia, apuntaba al acceso, darle acceso a la tecnología a los jóvenes, a los niños de escuelas primarias y secundarias. Un segundo proyecto llamado PAID, Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, se implementó entre los años más o menos 2013 y 2016, buscaba, como el título lo indica, una apuesta directa, concreta sobre la alfabetización digital, que se entendía sobre todo como acceso a la tecnología. Otra vez, la lógica era la de implementar el uso de tecnología en los salones de clase por parte de ciertos grupos específicos, ¿no? Y bueno, este proyecto en particular tiene una conexión en el siguiente, que es el de México Conectado. Y aquí hay que notar algo interesante a propósito de las políticas que se han implementado en nuestro país, que es que estos proyectos han tenido, aunque no exactamente, pero sí han tenido, digamos, como una reestructuración en la medida en que cambian los gobiernos federales en nuestro país, ¿no? Podemos ubicarlo en el sexenio del 2000 a 2006, más o menos, el que siguió, y así los proyectos han seguido, pero digamos, interrumpiendo el proyecto anterior. Eso es muy importante porque no solamente habla de la discontinuidad de los esfuerzos, de lo difícil que resulta para las autoridades educativas darle no solamente continuidad, sino además una lógica que permita construir a propósito de lo que ya se ha hecho previamente, ¿no? En México Conectado hubo además un contexto muy importante que fue el de la reforma educativa en el sexenio del expresidente Peña Nieto. Y en ese contexto lo que se aspiraba era a desarrollar también una lógica de acceso, de dotar a las aulas de tecnologías, pero además con un énfasis en Internet en espacios públicos, tomando como eje fundamental el espacio público de las escuelas. Las escuelas fueron centros relevantes en esa estrategia que por desgracia no cobró buenos resultados, sobre todo por también circunstancias, sobre todo políticas, que en nuestro país no dejan de estar en la balanza cuando hablamos de estas formas de implementar las lógicas de la AMI desde un ámbito macro y, por supuesto, desde un ámbito de las políticas, ¿no? Y bueno, México Conectado, digamos, daba cierta continuidad al proyecto anterior, a PAID, porque, digamos, provenían más o menos de corrientes ideológicas y gubernamentales similares, mientras que Aprende, que surgió a finales de 2017, principios del 18, un proyecto interesante también que en algunos aspectos da continuidad, sobre todo porque, como les decía, la urgencia fundamental en el contexto mexicano es el del acceso, sigue siendo el del acceso, sobre todo si reconocemos y hacemos conciencia de que México es un país no solamente muy diverso, muy disperso, sino que además mucha de la población todavía vive en comunidades rurales, ¿no? Y entonces en ese sentido no debemos olvidar que las dificultades técnicas que se enfrentan los maestros, los estudiantes, las poblaciones de esas comunidades, evidentemente que les ponen una situación distinta de los que vivimos en ciudades, ¿no?
Por eso es que Aprende surgió como un proyecto que buscaba sobre todo, además lo expresó de esa forma tan contundente como podemos ver en el titular de la cuenta en Twitter de aprende.mx, abordar el asunto de la educación mediática, ¿no? Y evidentemente que esto implica ya una estrategia mucho más puntual en términos del uso de los recursos, pero además también en términos de la producción de materiales, ¿no? Y yo creo que esto les va a interesar en términos de la puntualidad a la que se refiere la experiencia, porque tuvimos a bien seleccionar un caso en términos de cómo es que esta producción da cuenta de los esfuerzos educativos, ¿no? Ahora voy a pasar a ella, pero antes quisiera resaltar algunos de los retos que nos parecen urgentes luego de estos recorridos que en México hemos transitado y que estos esfuerzos que hemos visto. Y bueno, por supuesto que hay otros esfuerzos que provienen de, sobre todo, organizaciones civiles, de las universidades, de instituciones distintas a las gubernamentales que también han hecho esfuerzos relevantes, ¿no? Por supuesto, con el apoyo también de instancias internacionales, ¿no? De entrada, decir que en México todavía hoy no tenemos una política declarada abiertamente sobre la alfabetización mediática, a pesar de que hay proyectos como Aprende, que de alguna manera han recuperado ya las lógicas de la alfabetización mediática, desarrollando diferentes tipos de proyectos, ¿no? Por ejemplo, en Aprende también, es importante decir, producen, además, gestionan o organizan, son encargados de los canales que en diferentes instancias y a través de diferentes lógicas transmiten contenidos educativos en televisión, ¿no? Y que por supuesto esto viene de una lógica ya con mucha tradición en México en términos de las telesecundarias, proyectos que ya utilizaban a la televisión para enseñar, pero al mismo tiempo para poner a la televisión y a los productos mediáticos como eje central en la identificación de problemas sociales y evidentemente el aprendizaje de las personas, ¿no? Y bueno, algunas de las otras cosas que creemos es que, por supuesto que las lógicas comerciales han sido muy relevantes. De hecho, parte de este ejercicio de investigación, notamos que muchos de estos proyectos fueron posibles gracias a, y de hecho así está declarado en los documentos, la participación de negocios, de empresas, ¿no? De empresas tecnológicas. Por ejemplo, algunos de estos proyectos tenían como objetivo principal dotar de tablets a los estudiantes, ¿no? Y evidentemente que eso es un negocio para alguien. Más allá de la política pública y de la intencionalidad, eso fue un gran negocio para muchas personas. Entonces, esa lógica comercial todavía hoy la vemos implementada cuando se hablan de otras tecnologías que parecen distintas, pero que de entrada y de fondo no dejan de ser distintas, ¿no? En términos de lo que hacen y de lo que pretenden hacer cuando se incorporan en las aulas, ¿no? Y bueno, en otras lógicas también podemos identificar que existe una mirada de entrada que está sobre todo esforzándose en cerrar brechas, ¿no? En brindar accesos a las personas por esta gran diversidad y por estas lógicas históricas en las que México se incorpora, ¿no? Y bueno, la experiencia que quería comentarles a propósito del proyecto Aprende es esta producción, que bueno, es una producción que ellos mismos la nombran como una producción educativa transmedia, y esta producción es una ficción que se hace con los recursos del proyecto, con el equipo técnico del proyecto, y he podido analizarla en algunos de sus elementos y me parece interesante mencionarla porque ciertamente tiene componentes transmediales muy interesantes en términos de la invitación a la participación, la temática que aborda, que es múltiple en términos de que tenemos un protagonista que se llama Jaimito. Jaimito vive, desarrolla su historia en la secundaria a la que asiste, una secundaria pública en México, y es muy importante hacer notar que en esta ficción lo que se promueve es sobre todo un discurso de inclusión, de diversidad, porque se trata de un niño, de un adolescente que está, digamos, viviendo su transformación en esa etapa, pero que además se enfrenta con diferentes procesos de marginación, ¿no? Es un niño de entrada que no es hegemónico, como normalmente vemos en la televisión mexicana, no es blanco, no es de clase alta, es más bien un niño pobre, un niño moreno, un niño que, digamos, sufre diferentes circunstancias y que tiene que ir resolviéndolas en la medida que va avanzando la historia. Eso nos parece interesante porque de entrada propone una lógica participativa en la manera en que se transmite a través de los canales digitales, sobre todo de Aprende, y también cómo es que estos materiales están a disposición en el sitio web de la página y que permiten de alguna manera dar continuidad cuando llegamos a los personajes y sus perfiles en redes sociales, ¿no? Nos parece un esfuerzo interesante, sobre todo si pensamos de dónde venimos en términos de
la producción mediática relacionada a lo educativo y a los recursos que se han utilizado en México para el tema, ¿no? Y finalmente, cerrar con un esfuerzo que en México ha sido muy importante, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en particular en su sección de alfabetización mediática informacional, que bueno, es quizá la referencia cuando pensamos de políticas públicas en México sobre alfabetización mediática. No solamente porque lo abordan de manera directa, utilizando esos enfoques y esos conceptos, sino porque además desarrollan diferentes materiales. Por ejemplo, para el ejemplo que traigo aquí es el micrositio de la página, en donde encontramos materiales que nos permiten conocer las lógicas de los derechos de las audiencias, ¿no? Y entonces existen materiales dirigidos a profesores, a mamás, a padres, a niños. Existe un concurso que es universitario, que es anual, en el que se promueve la alfabetización mediática, en particular a partir de los derechos de las audiencias, centrándose en la importancia que tiene que las personas puedan reconocer sus derechos como audiencias y qué mecanismos existen para hacerlos valer respecto de la experiencia televisiva en el contexto mexicano. Como ven, hace falta mucho todavía por avanzar en cuanto a las políticas en el contexto nacional. Creemos que es un reto muy interesante y que hay esfuerzos que valen la pena reconocer. Por supuesto, el trabajo de la UNESCO es muy importante y en nuestro contexto, el esfuerzo y el apoyo que hemos recibido por parte de la UNESCO como parte de este programa internacional de cátedras nos ha permitido seguir trabajando en este tema en una circunstancia muy compleja en el ámbito institucional en México por diferentes circunstancias, pero que en última instancia nos permite tejer redes, conectar con nuevos actores, identificar diferentes lógicas de producción y, por supuesto, una de las tareas fundamentales para nosotros, que es la difusión y la divulgación de conocimiento, ¿no? Por supuesto que creemos que estos temas, estas lógicas, estas preguntas, estos conocimientos tienen que salir del ámbito académico para ir a otros lugares de referencia, en donde, por supuesto, otras personas también están creando temas muy importantes, experiencias muy relevantes. Y con esto concluyo mi participación diciendo que organizaciones de la sociedad civil en México han sido muy importantes en los últimos años para impulsar la alfabetización mediática. Y sobre todo una mención especial a colectivas feministas que han impulsado temas de ciberseguridad, temas que tienen que ver con el acceso a derechos y también a la privacidad. Creemos que ahí hay una área de oportunidad y un esfuerzo que vale la pena, que vale mucho reconocer y también, por supuesto, dar continuidad, ¿no? Muchas gracias. No sé si el doctor quisiera cerrar con alguna idea. Muy brevemente, por favor, porque tenemos a muchos panelistas esperando. Doctor Orozco, Sí, ¿quiere cerrar? Gracias. Sí. No, simplemente agradezco su atención. Yo creo que ya Manuel dijo lo más importante que queríamos decir y bueno, pues aquí seguimos escuchando. Muchas gracias otra vez por la invitación. Muy bien, muchas gracias por sus interesantes aportaciones a esta jornada sobre la evolución conceptual de la AMI en América Latina y sobre todo por los proyectos y experiencias que han explicado que se han llevado a cabo en México. Muchas gracias. A continuación, la doctora Marta Montagut, profesora de la Universitat Rovira i Virgili y vicepresidenta de la asociación Learn to Check, nos hablará de las iniciativas para la educación mediática en la península ibérica y del camino para su articulación coherente. Adelante, doctora Montagut, cuando quiera. Muchas gracias por participar con nosotros. A vosotros. No sé si veis la pantalla compartida. La vemos, sí. Sí, la veis. Estaba intentando que sea pantalla completa. A ver si nos deja por aquí. Vale. Un segundo, porque he cambiado a un PDF y lo tenía controlado con el otro. Un segundo. El inicio. Vamos allá y a ver si nos deja hacer modo pantalla completa. Ahora mismo, sí. A ver, ¿la veis de forma completa? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Intentaré ceñirme al tiempo, pero creo que van a padecer ustedes un PowerPoint un poco denso, porque la verdad es que en los últimos años las iniciativas para la educación mediática en la península ibérica han sido numerosas, dispersas y a veces poco coordinadas, también por un problema de políticas públicas. O sea que vamos a ver cómo podemos resumir todo este panorama. Por una parte, he dividido mi intervención planteando cuáles son los principales actores que intervienen en la alfabetización mediática en la península ibérica. Y hablaremos del sistema educativo y toda la legislación planteada alrededor de la alfabetización mediática, del rol que toman los medios de comunicación y los periodistas en concreto cuando hablamos de quién imparte o quién está detrás de determinadas iniciativas sobre alfabetización mediática, las plataformas y sociedad civil, que agrupados bajo un mismo epígrafe, y después dedicaremos unos pequeños minutos a hablar de probablemente uno de los proyectos más potentes vinculados a la Comisión Europea, que se llama Iberifier y que se coordina desde la Universidad de Navarra y que pues un poco aglutina o va a marcar, digamos, el discurso público sobre alfabetización mediática en España y en Portugal en los próximos años. En España, cuando hablamos del sistema educativo, cuando repasamos la literatura referente a este tema, vemos que el debate está abierto porque aún se está discutiendo sobre si la alfabetización mediática, o sea, no hay ninguna duda y hay un interés ciudadano y hay un interés gubernamental y legislativo en introducir la alfabetización mediática a través de los currículums escolares, etcétera, pero aún se está debatiendo si esto se va a articular a través de asignaturas específicas, si esto se va a articular a través de materia transversal a diversas asignaturas, si esto se va a articular desde educación infantil hasta bachillerato, si solo educación secundaria y bachillerato. Y después, uno de los grandes temas que ya verán que desarrollaremos más adelante es quién imparte estos contenidos, quiénes son los profesionales o las personas que van a coger el reto de un contexto mediático cada vez más complejo y tienen esa función de trasladar a los estudiantes de diversos niveles pues, lo que va a ser pues, la alfabetización mediática e informacional durante los próximos años. Y de hecho nos encontramos la plataforma en favor de la educomunicación y también una plataforma de una asociación de universidades españolas que plantean en España que sean los periodistas y los estudiantes que salen de los estudios de comunicación, hablamos de periodismo y comunicación audiovisual, los que entren dentro del sistema educativo y... Marta, perdona, pero estamos viendo el fondo de tu pantalla. ¿No estáis viendo lo que estoy...? No. Disculpate. A ver. Venga, voy a dejar de compartir. Vuelvo a compartir por si acaso. Y no sé por qué sale esto. Disculpad, ¿eh? Es que pensaba que estabais viendo lo que estaba viendo yo. Y no es el caso. Sí, pensábamos que era la portada, ¿no? Entonces, claro, la pantalla completa se veía, pero no es la portada, no. Al ir avanzando en tu explicación, pues no se avanzaba. No pasa, de acuerdo. Muchas gracias por avisarme. Tranquila. Sí. Pues no sé por qué no me deja compartir con vosotros. Dejar de compartir. A ver si lo encontramos. Lo podemos intentar una o un par de veces más y si no, pues bueno. Si no, me vas a ver mal
porque me vais a ver a mí, pero no vais a ver nada más, entonces esto va a ser un poco más... puedo pasaros después la presentación si Ya, alguien está sí, interesado. sí, Y si sí. queréis no perdemos tiempo porque ya veo Mejor, que el Mac me sí. está dando como algún que otro problema, por tanto yo me lo pongo como para seguir, ¿de acuerdo? Pero y después si a alguien le interesa, pues le paso el PowerPoint. Lo que comentábamos, ¿a quién va a impartir? Uno de los grandes debates en España y que todavía no está solucionado es quién va a impartir los contenidos de la alfabetización mediática, que parece que por fin a través de diversas leyes relativamente recientes van a entrar dentro del currículum escolar. Los periodistas o los alumnos formados en nuestras universidades, los profesores que van a ser formados por estos periodistas a través de formación para el profesorado. Hay muchísimas iniciativas en estos aspectos formativos, pero todavía no está del todo solucionado cuál tiene que ser la vía para la formación de estos docentes que van a introducir la alfabetización mediática a través del sistema educativo español. En España, en comparación con Portugal, como vamos a ver, vamos un poco tarde, porque de hecho no es hasta 2010 que las competencias digitales e informacionales entran dentro de las leyes educativas. Hablamos, por ejemplo, de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que empieza a introducir la responsabilidad de instituciones y medios de comunicación, fundaciones vinculadas a medios de comunicación en la alfabetización mediática e informacional. La LOMCE en 2014, que es una ley educativa, empieza a hablar de competencia digital y empieza a haber ya los primeros intentos de generar una escuela 2.0 o leyes que reconocen la alfabetización mediática como una herramienta de integración, de oportunidades laborales, etc. Esto se va desarrollando de una forma muy desorganizada a lo largo del tiempo, con unas medidas legislativas que no dejan de ser un poco una declaración de intenciones, hasta que llega la LOMLOE, que es la última ley de educación en 2020, que plantea un paso adelante estableciendo ya por fin un perfil de salida de los alumnos al final de la enseñanza básica, con un currículum basado en competencias donde se reconoce de manera abierta esa competencia digital. Esta competencia digital no solo incluye la alfabetización mediática, sino que también se habla de competencias tecnológicas, de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Esta ley educativa va de la mano del Plan Nacional de Competencias Digitales, muy reciente, en 2022, donde también se plantea el plan para la digitalización y las competencias digitales en el sistema educativo, donde ya se empiezan a plantear qué recursos digitales, qué formación de profesorado y alumnos o plan digital de centros se tienen que llevar o qué recursos abiertos tiene que haber disponibles para la comunidad educativa. Pero como veis, no es hasta prácticamente 2022 que esto empieza a estar de forma más articulada dentro de la legislación española. En cambio, Portugal, cuando nos vamos a nuestro país vecino en la península ibérica, que a veces no parece que vivimos muy cerca, pero a veces muy lejos, ¿no? Vemos que van a una velocidad y con un plan mucho más coherente del que ha tenido España en los últimos años. En parte porque empiezan con un plan tecnológico en 2007, que se desarrolla de 2007 a 2011, que se plantea ya directamente el hecho de dotar al alumnado portugués, tanto en la educación secundaria como en la educación primaria, de ordenadores de bajo coste, que se llaman unos laptops, que se llaman Magallanes, que precisamente pues, funcionan como una manera de superar esas brechas de acceso digital a la tecnología que permitan desarrollar de una manera coherente las políticas y los planes de alfabetización mediática. Y de hecho ya cuando se realiza este primer plan de 2011 a 2013, como veis, pues ahí ya se publican los primeros documentos sobre recomendaciones educativas para la alfabetización mediática. Destacar documentos de referencia es mucho más complejo, obviamente, pero con 10 minutos tenemos para lo que tenemos, que es, por ejemplo, la Estrategia Nacional para la Educación de la Ciudadanía en 2014,
que ya plantea en ese año la educación mediática como un eje central en las políticas públicas. Y también, como en el caso español, pero unos cuantos años antes, también se plantea ese perfil del estudiantado al final de la escolarización obligatoria, y también se establece la formación obligatoria del profesorado en materias de educación mediática. O sea que, como vemos, España sigue la estela de plantear también este tipo de documentos, leyes y competencias en su sistema educativo, pero con un cambio de prácticamente 6 o 7 años de diferencia. Por tanto, digamos que vamos un poco atrasados en este aspecto. En España, de hecho, el hecho de no llegar o incorporarnos relativamente tarde al esfuerzo legislativo y un poco de coordinación por parte del Estado de cómo se incluye la alfabetización mediática en la educación, ha generado que tengamos otros muchos actores que han llenado esos huecos o esos vacíos más legislativos en que no era una tierra de nadie de quién va a tomar el relevo de esa función, especialmente en España. Por tanto, en España, por ejemplo, los medios de comunicación y los periodistas toman un eje central a partir de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, tanto la anterior en 2019, corregidme si no me equivoco, y la que está ya en marcha, que es la 2022, en la cual los reguladores van a tomar un aspecto, un papel central. El problema en España es que el regulador español, el CEMA, es un regulador con muy poca visibilidad, que prácticamente no tiene acciones en el tema de la alfabetización mediática, y con lo que nos encontramos es que reguladores autonómicos como el Consell Audiovisual de Cataluña ha tomado el relevo de una forma muy clara ante ese vacío regulador a nivel estatal. Y de ahí que el Consell Audiovisual de Cataluña tenga desde 2017 el programa EduCac, en el cual se ofrecen unidades didácticas, formación, recursos online gratuitos. También desde el programa EduCac se está detrás del proyecto EduMediatest, que también pues, forma parte del regulador de Portugal. Y por tanto vemos que es una situación un poco anómala en el caso del Estado español. También destacar, por ejemplo, un esfuerzo, como decíamos que el modelo español en educación mediática es muy disperso. El Consell Audiovisual de Cataluña lo que intenta es generar la plataforma para la educación mediática, que agrupa todo tipo de asociaciones, verificadores e iniciativas de la sociedad civil, para precisamente poner un poco de orden en todos los recursos y en toda la gente que está trabajando en este sector, que es muy potente, que hace muchos años que va. Por tanto, es un actor en este momento central. Y también vemos que cuando hablamos de medios de comunicación y periodistas en su responsabilidad en el Estado español, en la puesta en marcha de la educación mediática, hablamos sobre todo de colegios y asociaciones periodísticas, asociaciones profesionales. Por ejemplo, La Prensa en mi mochila es un programa de la Asociación de Prensa de Málaga, La Llave Maestra de la Asociación de Periodistas de Jerez, Premsa a les Escoles del Colegio de Periodistas de Cataluña, el programa Desenreda de la Asociación de Prensa de Andalucía y el Colegio Profesional de Periodistas, o incluso Radio Televisión Española, que ha generado algunos recursos muy interesantes, programas televisivos, y también un juego interactivo que se llama Guerra a la Mentira, que en este caso es un recurso para más adulto, pero que pues, de alguna manera viene a sumar todos estos esfuerzos por parte de los diferentes medios de comunicación y de los colegios profesionales. En Portugal, como siempre, pues lo que decíamos, ¿no? Unos años antes ya tenemos la Ley sobre Televisión de 2007, con un artículo 51 que ya habla de la obligatoriedad de la alfabetización mediática de los operadores. Y en este caso sí que tenemos una entidad reguladora para todo el país, la Entidad Reguladora para la Comunicación Social, ERC,
que genera muchísima actividad durante los últimos años, entre ellos pues, un grupo informal para la alfabetización mediática, acciones de sensibilización, congresos bianuales, una iniciativa que continúa en marcha que se llama 7 días con los medios vinculados a las escuelas. También, como decíamos, por parte del CAC, la coordinación del proyecto europeo EduMediaTest, la elaboración de contenidos educativos para el currículum escolar, etcétera, etcétera. Y además, también Portugal cuenta con pues, la colaboración de la agencia Lusa o el Diario Público, haciendo diversas iniciativas de alfabetización mediática en las escuelas, en las cuales se utiliza la alfabetización informacional, no exclusivamente audiovisual, sino también pues, ya planteada en uso informacional perdón, de redes sociales, etc. En España, lo que decíamos, como tenemos ese vacío legal que ha tardado como mucho tiempo en aparecer ese plan nacional digital, etcétera. Marta, disculpa, un minuto. De acuerdo. Pues en España tenemos múltiples actores que actúan en este ámbito, como son los fact-checkers, que no solo hacen de fact-checkers, sino que en este caso también ofrecen formación y recursos. Hablamos de Maldita, de Neutral, de Verificat, fundaciones vinculadas a grupos mediáticos como la Fundación A3 Media, otras iniciativas como la Fundación FAT Juventud o la iniciativa Learn to Check, o incluso Facebook, que en colaboración con fact-checkers españoles y otras fundaciones como Cibervoluntarios ha puesto en marcha proyectos de alfabetización mediática. En Portugal, en cambio, en vez de tener esta dispersión, tenemos propuestas mucho más coherentes, muy vinculadas todas con financiación y proyectos europeos, por decir alguna, pues la competición Mediasau a nivel nacional, el Movement Code, que es alfabetización computacional, o el Media Literacy Portal para toda la comunidad educativa en Portugal, entre otras muchas. Y ver que lo que os comentaba, en los próximos años probablemente vamos a tener el Observatorio de Medios Digitales en España y Portugal, una iniciativa financiada por la Comisión Europea, coordinada por la Universidad de Navarra y que lleva por título el Iberifier, y que probablemente este Iberian Media Research and Fact-Checking Observatorio, digamos, es el que va a marcar un poco pues, las nuevas tendencias en investigación y va a asesorar a los gobiernos en los planes nacionales de digitalización, tanto en España como en Portugal, tanto en las escuelas como también en públicos que tienen problemas de accesibilidad o que son vulnerables a la desinformación o al desorden informativo, tal y como indica la UNESCO. Y ya acabo. Muchas gracias. Sé que es mucha información muy reducida y que encima no podéis ver el PowerPoint, pero os lo hago llegar y bueno, estoy abierta a vuestras consultas en la rueda de preguntas final. Muchas gracias, Marta. Sí, ya distribuiremos el PowerPoint y nada, ningún problema. Estos problemas técnicos suelen pasar. Nada, también decirles que como vamos un poco justitos de tiempo, hemos decidido que el tiempo que tenemos para el debate con las y los panelistas lo vamos a aprovechar para dar, digamos, el tiempo que tenían ajustado el resto de panelistas que tienen que intervenir. Y por favor, si tienen alguna pregunta, duda, nos la hagan llegar a través del chat. Sobre todo, pongan su nombre y su dirección de correo electrónico y las haremos llegar a la persona panelista a la cual ustedes quieran dirigir la pregunta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Dicho esto, y una vez tratada la perspectiva de la AMI, digamos, desde la vertiente más académica, pasamos a profundizar en la visión y la misión de la UNESCO en este ámbito. En este sentido, y sin más dilación, me gustaría presentarles a la señora Rosa María González, asesora regional de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que nos hablará del programa AMI de la UNESCO en América Latina. Adelante, cuando quieras, Rosa. Muchas gracias por intervenir. Bueno, muchas gracias a ti, Mónica. Gracias por proponer la coorganización de esta jornada abierta a la UNESCO. Estamos encantados de trabajar junto con la PRAI y también un agradecimiento
a vuestro presidente. Un gusto estar aquí con los demás panelistas. Estoy escuchando muy atentamente las presentaciones y veo que estamos todos muy alineados y con conclusiones muy parecidas y muy complementarias. Así que me está resultando de suma utilidad esta conversación, este intercambio. Bueno, yo quería empezar muy brevemente haciendo referencia a un tema que es central en el programa actual de la UNESCO, que es el concepto de información como bien común, que parte de del principio de que en las sociedades, de la misma manera que necesitamos escuelas, necesitamos hospitales, necesitamos carreteras, necesitamos información. Esta información, este bien común, se necesita para empoderar a los ciudadanos a ejercer sus derechos humanos, para permitir la participación y la confianza en lo que es la vida democrática y lo que es el progreso y el desarrollo sostenible que todos tenemos, que todos queremos. Entonces, sobre esta base, para Naciones Unidas en su conjunto y para la UNESCO en particular, la pérdida de confianza que estamos viendo estos últimos años en la información se considera una amenaza para la totalidad de la Agenda 2030, para el mundo hacia el cual queremos avanzar como sociedad. ¿Por qué? Porque si se pierde la confianza en la información y en la ciencia, pues se están desafiando los fundamentos de nuestra civilización. Y aquí me gustaría leer muy rápidamente una cita de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que durante la pandemia dijo: la capacidad de generar desinformación a gran escala y atentar contra los hechos establecidos científicamente es un riesgo existencial para la humanidad. Esto como para marcar el porqué de este tema tan central en el programa, que es tratar la información como un bien común y responder a la gran amenaza de la desinformación. Además tenemos datos, sabemos que 57% de la población mundial, encuestada en 142 países, temen a la desinformación, y en la región de América Latina 68% de la población teme a la desinformación. Solo 53% de la población mundial confía en la información de los medios de comunicación y un 35% confía en la información de las redes sociales. Además, sabemos que las personas con menos confianza en la información, en los medios o en las redes sociales, tienen un nivel más bajo de alfabetización mediática. Es decir, son menos capaces de ir hacia lo fiable y por lo tanto desconfían. Entonces, bueno, me gustó mucho la referencia del doctor Orozco hacia lo que era la alfabetización antes, cuando, digamos, el enemigo o el paisaje mediático estaba constituido, bueno, de la cine primero, luego que no suscitó tanta desconfianza, pero luego la televisión, bueno, la radio, y eran medios de comunicación con unos profesionales detrás que eran los que generaban esa información. Ahora tenemos un ecosistema digital que está principalmente diseñado para vender atención y datos que generan unos beneficios inmensos alrededor de la desinformación. Y todo eso sin un modelo para hacer prevalecer el interés público y la información como bien común. Entonces el desafío se ha multiplicado, yo diría, por 1000 o por 1 millón. Esto lo hemos visto de una manera brutal durante la pandemia, donde tuvimos que hacer frente a la infodemia, y lo hemos visto también de una manera brutal, particularmente en la región, en el continente americano, con la desestabilización de regímenes democráticos en países donde nunca lo hubiéramos imaginado que podía pasar durante procesos electorales. Entonces esto ha causado una preocupación inmensa y muy legítima en los estados, en todos los estados miembros del Sistema de Naciones Unidas y de la UNESCO en particular. Bueno, las respuestas también han sido muchas, a muchos niveles. Han habido respuestas enfocadas a identificar esa desinformación y hemos hablado de la importancia del fact-checking.
monitorear, investigar, encontrar, desenmascarar. Han habido respuestas para poner orden, legislar, algunas muy desafortunadas, porque siempre es muy difícil legislar qué es información, qué no lo es, qué es la verdad, qué no lo es, y eso pone en peligro nuestra libertad de expresión. Y han habido las respuestas también muy diversas para apoyar a los públicos que son blancos de esa desinformación, a defenderse, y aquí el enfoque de protección del que hablaba el doctor Orozco, que son principalmente las respuestas educativas y el empoderamiento del ciudadano, es decir, AMI. Entonces, bueno, la AMI, que está en el paisaje desde hace décadas, que la UNESCO trabaja desde hace más de 40 años, ahora cobra una importancia y toma o tiene una prioridad en los países que no tenían antes. Y esa es la gran oportunidad, por supuesto dentro de un contexto muy desafiante, pero la gran oportunidad para que la AMI suba de nivel o pase de un nivel disperso, como aquí se ha comentado, con muchas iniciativas y con mucha buena voluntad, pero todavía a nivel bueno, de grupos civiles, a nivel de actores diversos, pero que le falta esa consideración a nivel de políticas nacionales. Entonces, ¿qué hemos conseguido? ¿Cuáles son los avances, ¿no? Para ser positivos en esta respuesta que se está dando a través de AMI? Bueno, el reconocimiento de esta prioridad que acabo de mencionar y la urgencia de este tema ha quedado muy plasmado, bien reconocido en una serie de declaraciones, de resoluciones tomadas al más alto nivel, ya sea a nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que solo en el 2021, esto es muy reciente, adoptó una resolución haciendo un llamado a los Estados miembros para que ya ejecuten políticas, planes de acción y estrategias para la promoción de la AMI, que pasen de la discusión que también la doctora Montagut mencionó, esas discusiones un poco eternas de cómo y cuándo y con qué metodología, y ya se pasa a la velocidad superior con políticas muy claras nacionales. A nivel de UNESCO se ha reconocido también esta importancia con la proclamación de la Semana AMI, que puede parecer algo bueno, a nivel de eventos y sin mayor relevancia, pero que ha tomado un auge realmente inesperado, con cientos de eventos en todo el mundo y con miles de personas movilizadas durante una semana al año alrededor de estas temáticas. Entonces realmente ha sido una herramienta para generar concienciación alrededor de la necesidad de poner la AMI realmente en la agenda y con un orden de prioridad mucho más importante que hasta ahora. Luego, otros avances a nivel de desarrollo de recursos, metodologías y herramientas para que esto sea posible. Tenemos propuestas curriculares, tenemos estándares globales, tenemos módulos de reforzamiento de pedagogías, tenemos marcos de evaluación a nivel de sociedad, es decir, de políticas, de toma de decisiones, a nivel institucional, planificación educativa, a nivel individual, de competencias existentes en lo que son profesores, ciudadanos. Tenemos guías de políticas y estrategias y tenemos programas innovadores y alianzas en todas las regiones. Concretamente, en América Latina, trabajamos con los socios tradicionales, que deberían ser los principales arquitectos de estas políticas, con los que vamos avanzando, pero como la doctora Montagut lo ha dicho muy bien, siempre con estas dificultades de avanzar en lo macro, ¿no? En la decisión del cómo, el cuándo, y de entrar en esos currículums de una manera mucho más definida y mucho más clara. Mientras tanto, estamos trabajando, y aquí sí que los avances son mucho más perceptibles, rápidos y dinámicos. Estamos avanzando en un enfoque multiactor, reconociendo que esto no puede hacerlo un solo actor, o que quizá podría, pero que toma unos tiempos que no son los más
inmediatos, necesitamos de todos los actores de la sociedad. Entonces estamos trabajando mucho con medios de comunicación y se ha mencionado también el rol que han podido jugar los medios de comunicación en España y en Portugal, creo que la doctora Montagut mencionó, y en América Latina también es el caso. Estamos haciendo, por ejemplo, campañas no campañas, sino dando oportunidades de capacitación en el tema de periodismo, de tecnología, para que a su vez, una vez los periodistas y medios de comunicación más capacitados en el tema de periodismo de tecnología, que tiene sus dificultades, puedan a su vez también empoderar a los ciudadanos sobre estos mismos temas, ¿no? Las grandes plataformas, cómo circula la desinformación, cómo circula el discurso del odio, etcétera. Estamos trabajando también muy activamente con las defensorías de los derechos de las audiencias, que son actores muy activos en la región, con las cuales, además organizadas en red, con las cuales estamos trabajando de manera muy cercana. Fact Checkers, lo habéis mencionado antes, existe una red en América Latina de 35 organizaciones que están haciendo fact-checking en toda la región y lo están haciendo muy bien y durante periodos electorales y también durante la pandemia con resultados excelentes. Trabajamos con los órganos garantes de acceso a la información, los que tienen que asegurarse que las leyes de acceso a la información se están aplicando y que tienen un papel que jugar también en la promoción de AMI y que lo están haciendo. En México, por ejemplo, el doctor Orozco estará al corriente del papel jugado por el INAI. Reguladores audiovisuales, y aquí quiero saludar la colaboración con la PRAI, que es una red que permite precisamente trabajar a una escala más macro y tener un impacto en todos los países de la red y con quien vamos a estar trabajando este tema de manera muy cercana. Y con las propias plataformas también, evidentemente, que tienen una gran responsabilidad en empoderar a los ciudadanos a navegar y a entender los procesos de sus propias plataformas. Queda igual mucho por hacer, evidentemente, eso creo que lo entendemos todos. Para terminar, decir que siempre aprovechamos estas oportunidades para hacer un llamado a los actores que se unen a estas iniciativas, para decir que falta más investigación, y aquí tenemos a la academia, falta poder medir avances, nos falta investigación, definición de indicadores para esa investigación y en general un mayor monitoreo, desarrollo o cabildeo alrededor de estos temas que podemos hacer, como dije antes, de manera multiactor, movilizando a todos estos sectores que estamos aquí representados, reguladores, academia, organizaciones internacionales, etcétera. Como sé que vamos mal de tiempo, me paro aquí y saludo una vez más el trabajo de la PRAI y la atención que le están dando a este tema. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Rosa, por su intervención. Ha sido muy interesante escuchar las principales iniciativas de la UNESCO en AMI en América Latina. Muchas gracias de nuevo. Bien, la cuarta intervención de la jornada de hoy la realizará Alejandre Lebossy, que es copresidente del Comité Directivo Internacional de la Alianza Mundial para las Asociaciones sobre Alfabetización Mediática e Informacional, en inglés UNESCO Meal Alliance, siempre en inglés es mucho más corto. Alejandre me pide que les disculpe porque debido a que se encuentra en un viaje a Estados Unidos no puede conectarse hoy presencialmente con todos nosotros, pero ha tenido la amabilidad de contribuir a la jornada de hoy con una intervención que ha grabado en vídeo y a la que trata de la educación mediática en el mundo, sus perspectivas y los desafíos que, según Alejandre, pues, puede conllevar la AMI. Ahora les compartiré el vídeo que Alejandro nos ha hecho llegar. Un momento. Aquí va. Hola, ¿cómo están todos? Soy Alejandre Levochi Sayat, soy copresidente de la Alianza de UNESCO para Alfabetización Mediática Informacional, ligada a UNESCO de París, y también soy director de Zeitgeist,
que es una organización de Brasil que trabaja internacionalmente con los temas de la alfabetización mediática e informacional o educación mediática, y también las cuestiones relativas a audiovisual y otras comunicaciones y proyectos que unen comunicación y educación. Sí, estoy acá, me voy a compartir mi pantalla acá. Un segundito, por favor. Espero que miren la pantalla. Tengo solamente 10 minutos para hablar de un tema muy complejo, pero estoy muy feliz por la invitación de la plataforma de reguladores del sector audiovisual de Iberoamérica, de Mónica Durán y todos mis colegas de Barcelona y de Iberoamérica. Muchas gracias, estoy muy contento. No estoy en vivo porque estoy en Estados Unidos ahora, un horario que no favorece mucho, pero la próxima vez me gustaría de estar en vivo con todos ustedes. ¿Sí? Sí, preparé una presentación que hace un contorno, un recorte muy rápido de cómo está la educación mediática en el mundo. Y estoy acá con dos pantallas, como dice, como Zeitgeist y como UNESCO, y pienso que lo mejor es misturar las pantallas para que podamos tener una visión panorámica, una mirada sistémica mejor de este tema del mundo, pero es una cuestión compleja, empezando por el punto conceptual y epistemológico, porque miren, en la programación estaba educación mediática, acá yo hablé de dos conceptos, educación mediática y también alfabetización mediática informacional, AMI, como se llama UNESCO, ¿sí? Entonces, este es un poco que voy a hablar hoy, el punto conceptual, que es un poco complejo, la distribución desigual de las políticas públicas en regiones del mundo, el reto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que pienso que este es un punto central particular de yo como investigador experto en el tema. Sí, me voy a pasar muy rapidito. No sé si lo saben, pero los conceptos que tenemos que involucran las cuestiones de educación mediática o de la alfabetización mediática e informacional, digo que las relaciones entre comunicación y educación se empiezan hasta mucho tiempo atrás. Entonces, en varias regiones del mundo hay conceptos diferentes. Este es el primer problema cuando pensamos en políticas públicas y pensamos en concepto de educación mediática en todo el mundo, porque los nombres, los conceptos, las epistemologías son muy diversas. Entonces, acá hay una lista de epistemologías que se empieza con la Escuela de Frankfurt, con el análisis del discurso, hasta la educomunicación, que es muy común también en Latinoamérica, Iberoamérica. Sí, la educación a través de la comunicación. Pero UNESCO utiliza un concepto que ella misma creó hasta 20 pocos años, que es un concepto artificial creado con la conjunción de dos términos. La alfabetización mediática, que es la educación mediática que nos conocemos, y la alfabetización informacional, que viene de la ciencia de la biblioteca, de las bibliotecas, sí, la biblioteconomía. Entonces son conceptos que se funden en AMI, alfabetización mediática informacional. Poco importa las diferencias entre los conceptos. Lo que tenemos que pensar es cómo las cuestiones de educación, desinformación, comunicación, regulación se quedan en el mundo y de qué manera. Sí, entonces UNESCO define que la AMI, por ejemplo, es un conjunto de competencias y habilidades que todos nosotros tenemos que desarrollar a lo largo de la vida para nos participarmos de una sociedad democrática, ciudadana, que podemos contextualizar, analizar, leer y producir comunicación. Este es el concepto de UNESCO. Pero mira, un termo paraguas. Todos estos conceptos están bajo este paraguas. Incluye la regulación audiovisual, que es el tema de voz, y la libertad de expresión, y la inteligencia artificial, que es un tema de mi posgrado. Entonces, hay muchos temas y tenemos que hacer un recuerde acá, un contorno
que voy a hacer pensar en la escuela, los currículos y también la cuestión de la desinformación para seremos más prácticos, ¿no? Solamente para que vos comprendan, la Alianza Global de Parcerías para la Promoción de la Alfabetización Mediática e Informacional, la UNESCO Mir Alliance, que soy yo copresidente global hoy, está presente en más de 100 países, hasta 10 años, una alianza abierta, multi-stakeholder, que tiene dos objetivos: popularizar la conciencia de lo que es la educación mediática, de la importancia, y dos, estimular las políticas públicas en todo el mundo. Entonces somos una alianza conectada a la UNESCO de París, la sede, pero actuamos globalmente, ¿sí? Organizamos la Semana Global de Educación Mediática, los Mir Awards, la premiación y todo lo más. Son muchos marcos, desde Nigeria, Abuja en 2013 hasta año pasado en Nigeria de nuevo, con muchos marcos y muchas conferencias regionales que abordan el tema. Por ejemplo, el año pasado se fueron más de 900 conferencias regionales, ¿sí? Tenemos que pensar que todo el pensamiento de educación mediática se empieza cuando tenemos este modelo antiguo y pragmático de la comunicación del tiempo de televisión. Y a esta época, Janusz Korczak, Celestin Freinet son dos pioneros de la educación que se prepara a los niños para enfrentar los medios, ¿sí? Pero hoy la comunicación es más compleja y tenemos que considerar la inteligencia artificial, los algoritmos, que somos todos prosumers, ¿no? Productores y también consumidores de comunicación. Y esto todo hay una importancia muy grande cuando pensamos en políticas públicas de educación mediática, porque es una realidad compleja. Acá pego el tema de complejidad de Edgar Morin, el filósofo francés, donde todos los elementos del mundo están interrelacionados y por tanto son partes de sistemas mayores que ellos mismos, ¿no? En lugar de objetos aislados. Entonces, cuando pensamos en comunicación hoy tenemos que pensar en televisión, en radio, pero también en la digital. Y es un ambiente complejo para varios países. Y si pensamos en políticas públicas, yo dividí muy simplemente en tres fases de política pública que miramos en 3 niveles para el desarrollo de políticas públicas en el mundo. El primer, hay muchos países que no tienen acceso a la banda ancha de Internet, los niños, los jóvenes, mismo los adultos. Entonces, el primero, hay una conciencia de la importancia de la educación mediática y hay que tener un acceso a las redes. Es una cuestión de accesibilidad, el de brecha digital, ¿sí? El segundo nivel, hay países que crearon, desarrollaron políticas públicas muy restrictivas. Y pienso que la educación mediática no tiene a ver con restricciones, y sí con políticas intersectoriales que dialogan con la contemporaneidad, que es el tercer punto. Entonces, hay países que están en los 3 puntos, ¿sí? Según las regiones, la mirada desde el UNESCO, Latinoamérica y Caribe, hay intentos de regulación de plataformas digitales, del media de masa, pero hay mucha fuerza en los experimentos escolares, en políticas públicas, donde la educación mediática está en currículo escolar, ¿sí? En Europa y en América del Norte hay políticas públicas exitosas para las escuelas y pioneras, pero hay, como todos lo saben, los desafíos regulatorios contra la desinformación, contra las fake news, ¿no? En África, en la región de Oriente Medio, hay experiencias únicas, pero hay más aisladas. Pero si te quieren investigar más fondo, lo sugiero Nigeria y Marruecos son ejemplos. En Marruecos hay un ejemplo de regulación para audiovisuales y educación mediática muy interesante, ¿sí? En Asia y Pacífico hay muchas creaciones de alianzas nacionales. ¿Sí? Hay el PAN-MIL en Filipinas, que es muy interesante, que trabaja con Malasia, Asian MIL, que trabaja con Malasia y otros países de Asia, del sur de Asia. Y hay la cuestión de China, que es más compleja porque es un país que no conoce la propiedad de la democracia y la cuestión de regulación en otros lugares. Miren que hay una complejidad de situaciones en todo el mundo. No hay una situación solamente, ¿sí? Tenemos que pensar siempre cuando pensamos en regulación en nuevos roles de la educación en este ecosistema complejo,
¿no? Cómo las facultades de educación deben actualizar su currículo para hacer frente a una sociedad más conectada, ¿sí? Cómo las escuelas pueden empezar el currículo con educación mediática para enfrentar la realidad. Estos son roles de la educación formal. Pero si no pensamos en la educación no formal, cómo los MOOCs y los cursos abiertos pueden hacer frente a la situación de la desinformación, por ejemplo. Y para mi impresión personal, la educación informal es más completa, porque tenemos que trabajar en una red que integre todos los currículos y que trabajen para una educación a lo largo de toda la vida. Digo los medios tradicionales como la televisión y también los medios digitales. Entonces, hay muchos documentos listos para ser utilizados, como el currículo AMI de UNESCO, que está acá, se puede bajar en el sitio de UNESCO. Para Iberoamérica, el currículo de Alphamed, que es muy bueno, que la red iberoamericana de expertos en educación mediática, en competencias digitales. También está abierto en español también en el sitio de Alphamed. Sí, es muy interesante y no se trata solamente de la escuela, pero la educación informal también, los dos currículos, ¿sí? Hay un documento que pueden leer en la íntegra en internet, en el sitio de UNESCO, que es la Carta de Abuja, Nigeria, que firmamos en el año pasado, en octubre, durante la Semana Global de Educación Mediática, donde hay una mirada sistémica. No hay solución única para la cuestión de la desinformación y la educación mediática. Entonces, hay sí un intento de UNESCO para estimular la regulación de las plataformas digitales, y hacer un cerco, una serie de desinformación y tratar la información como un bien público. ¿Sí? Y para esto subrayamos el rol de los influencers en la educación mediática, como dice la educación informal, y una educación mediática que es hecha por todos y para todos. ¿Sí? Esa es una cuestión importante de UNESCO. Entonces yo miro que la mirada sistémica es mirar una red, que se integre el currículo escolar, el currículo digital, el currículo de la ciudad, y una red que se educa el tiempo todo a lo largo de la vida. Si se necesita un pueblo entero para se crear un niño, y volvemos a esta situación hoy. Entonces, educar en la red es algo muy importante. Estoy con el tiempo terminando acá, entonces yo voy a subrayar hablar nuevamente de la importancia del lifelong learning, de la educación permanente. Una de las leyes de la alfabetización mediática informacional de UNESCO, la ley número 5, que está acá en azul, que es la ley que no se aprende sobre las medias una vez, o dos veces, o tres veces. Sí, es un proceso a lo largo de toda la vida. Sí, hay el modelo de Unión Europea. Se puede ascender como miembro de UNESCO Me Alliance per la web, per el sitio de UNESCO. Y para mí la gran lección es que no se puede dejar atrás el pensamiento crítico, mismo frente a la inteligencia artificial. Sí, quedo a vos con mis contactos acá, me voy a ampliar mi pantalla nuevamente acá, pienso que contigo. Miramos, sí. Gracias por todo. Espero encontrarlos todos hoy personalmente o en vivo en la próxima ocasión. ¿Sí? Gracias y un abrazo y buen provecho en esta conferencia. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandre. Alejandre me pide pues, que si tienen alguna pregunta sobre su presentación, por favor, nos la hagan llegar, me la hagan llegar a través del chat y se la trasladaré para que les pueda atender. Y llegamos a la última presentación de hoy, en la que Mariela Baladrón, asesora del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones de la Argentina, y Miriam Larco, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú, ambos organismos miembros de la PRAI y de su grupo de trabajo en AMI desde su creación, nos explicarán el camino que hemos recorrido como PRAI en este ámbito, así como los retos de futuro que desde esta plataforma vislumbramos para la AMI. Adelante, Mariela, y seguidamente Miriam Larco. Cuando queráis. Gracias. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Un placer participar de esta jornada abierta. Voy a intentar compartir la pantalla. Vamos.
Ahí lo pueden ver, la presentación. Sí, la podemos ver, Mariela. Bien, excelente. Bueno, para empezar, para contarles un poco el proceso de este trabajo, en el grupo de trabajo justamente de AMI, quienes se integran en el grupo de trabajo en el periodo 2020-2022, ha sido el Consejo Audiovisual de Cataluña, quienes lideran y coordinan este grupo de trabajo. Ha participado el Consejo de Comunicación de Ecuador, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú, el Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina y el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México para este primer periodo. Y tenemos la gran buena noticia de que para el periodo 2023-2024 continúan trabajando estos mismos reguladores, a quienes se han sumado el Consejo Nacional de Televisión de Chile, el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Un poco para comentarles cómo trabajamos en los grupos de trabajo, tiene varias temáticas de grupos de trabajo de la PRAI. En ese sentido es un espacio muy rico, muy importante, que nos permite el intercambio de buenas prácticas, también poner en común y conocer las iniciativas, las experiencias, los documentos que cada autoridad, cada integrante, miembro de la PRAI va generando en sus países, lo cual enfrentamos muchas problemáticas comunes y al mismo tiempo tenemos la gran diversidad justamente de los países que las integran con algunas particularidades locales. Entonces es un espacio realmente rico, importante de intercambio en este sentido. Y también, además de compartir lo que directamente hacemos estos integrantes de la PRAI, también obviamente incluye otras autoridades de regulación que también trabajan esta temática en nuestros países, como han sido varias de ellas nombradas durante la charla ya por los otros expositores, como pueden ser defensorías audiovisuales y otro tipo de organismos, también agencias públicas de noticias, etc. En ese sentido, la organización que se ha dado en los grupos de trabajo, siempre en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, ha producido distintos tipos de resultados que ahora los vamos a presentar brevemente. Obviamente esto no va a ser exhaustivo, así que también les invitamos a que visiten el sitio web de la PRAI y de los reguladores, donde tenemos sitios específicos contando qué se hace en cada país, pero bueno, que en esta presentación sí les vamos a dar una mirada bastante general para que puedan conocer los puntos más destacados. Sobre el final, después cuando le pase la palabra a Miriam, pues hablará de estos aspectos a futuro que mencionábamos. Respecto de la dinámica del grupo de trabajo, nos ha atravesado también la pandemia en el periodo 2020-2022, que bueno, nos dio también al mismo tiempo, nos cruzó temáticamente la pandemia, que como lo vamos a ver ahora un poco con los temas que hemos abordado, también la dinámica de la virtualidad que bueno, nos permitió al mismo tiempo organizarnos. Yo creo que el resultado podemos evaluarlo como bastante positivo. Así que bueno, se realizan reuniones programadas, ordinarias, bimensuales, y después, cada vez que tenemos o alguna tarea específica, como puede ser una jornada abierta u otro tipo de trabajo conjunto, ahí se hacen reuniones específicas también. Y después vamos a contar un poco sobre el reto por la educación mediática con el Schools, que es otra de las actividades que hemos llevado adelante con un poco más de detalle. Respecto de estas producciones o de qué es lo que se ha realizado en este primer periodo desde el grupo de trabajo, una de esas cuestiones fueron documentos de recomendaciones, los cuales tenían distintos públicos. Por un lado, estaba pensado como sus destinatarios a los medios de comunicación y los periodistas, y por otro lado se hizo una propuesta de recomendaciones pensando directamente en las audiencias. La temática elegida para estas recomendaciones tuvo que ver, justamente como decía antes, en el contexto de la pandemia por el coronavirus, respecto de contenidos vinculados a vacunas, porque bueno, ahí en la puesta en común que hacemos justamente en las reuniones, notábamos que había mucha desinformación o muchos problemas, digamos, respecto de
justamente de las campañas de vacunación en su momento, frente al COVID-19. Entonces, fue muy rico poder, tiene una potencia particular la generación de estos documentos, porque reguladores, donde a su vez teníamos información o compartimos dónde poder buscar esa información en cada uno de los países. Después, esto que decíamos, en el aspecto de compartir experiencias, cada país, cada regulador iba llevando, contando su agenda de trabajo. Entre estas propuestas estuvo, por ejemplo, la que trajo el Consejo Audiovisual de Cataluña, desde EDUCAC, que fue Que te juegas, que justamente es para trabajar el ámbito de los videojuegos y de las apuestas de juegos en el ámbito del alumnado, que es un proyecto que llevaron adelante junto con el ámbito de investigación desde la salud de algunos institutos, así que eso también fue muy rico poder poner en común estos proyectos. Lo voy a mencionar muy brevemente, nuevamente les invitamos a que visiten los sitios web si les interesan temas en particular, quedamos a disposición para mandar más información. El EduMediaTest, que lo mencionó Marta, así que tampoco me voy a detener mucho acá, tal vez por una cuestión de tiempo, pero bueno, es una iniciativa que fue llevada adelante por 7 países, por sus reguladores y entidades públicas, financiada por la Comunidad Europea, por un premio que han ganado, y que bueno, es muy interesante el ámbito interactivo en el que se llevó adelante, y ver que entre los adolescentes entre 14 y 18 años que respondieron a este EduMediaTest, mostraban mucho manejo quizás desde lo técnico, pero no tanto justamente desde una mirada o perspectiva más crítica de los contenidos, que es algo que también se mencionó en las presentaciones anteriores. Después también, desde Confort TV de Perú, nos han compartido su trabajo en el ámbito de la AMI, perdón la falta de tiempo, así que lo paso un poco rápido. Lo mismo desde el IFETEL. Realmente ha sido muy rico conocer y participar de manera cruzada, por decirlo así, también en algunos ámbitos de jornadas que se han hecho, por ejemplo en México, que también han participado otros reguladores, así que el ámbito de la playa en ese sentido ha dado muy buenos resultados. Como parte de estas acciones que se llevaron adelante entre 2020 y 2022, también estuvo la organización de jornadas abiertas, parecida a la que estamos participando hoy, pero con temáticas distintas en aquel momento. En 2021 se realizó esta jornada abierta, que también tuvo que ver con las vacunas, que la verdad que era el tema en la agenda que estaba muy fuerte en ese momento, con una diversidad de panelistas, tanto por los países como los roles que cumplen. Había personas representantes de ámbitos de la salud, de agencias públicas de noticias, por ejemplo, y de distintos países, lo cual también enriqueció mucho el debate. Y en 2022 se realizó otra jornada abierta. En este caso, el nombre era Desarmando la Desinformación. Acá la temática fue más amplia, también por la fecha, digamos, como decíamos, bueno, un poco la pandemia nos ha ido marcando esa agenda en algunos momentos. Y ahora sí le dejo la palabra a Miriam para no extenderme más en el tiempo y que pueda completar esta presentación. Bueno, muchas gracias y a disposición para las preguntas. Gracias a todos por este espacio. Entonces Mariela me ayuda a ir pasando. Nosotros hemos querido destacar una actividad como grupo de trabajo del AMI y ha sido esta, el reto por la educación mediática de M-School. La siguiente, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué persigue? ¿Qué objetivos persigue? Identificación de buenas prácticas en el aprendizaje en las escuelas, pero también la transferencia de estas experiencias, de recursos, de materiales a favor de los docentes de las escuelas, ¿no? Una herramienta que les sirva para integrarla a su comunidad educativa. Sí, la siguiente. ¿Quiénes participamos en colaboración con M-School? Ha sido el Consejo Audiovisual de Cataluña, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú, el Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina, la Entidad Reguladora de Comunicación Social de Portugal y el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Siguiente, las temáticas
que se trabajaron en este reto por la educación mediática son tres, básicamente. Educar en el análisis crítico, comprensión lectora, la escucha, como bien se ha señalado, la capacidad de escucha, la capacidad de desarrollar la conciencia crítica, revisar datos, la veracidad de la información, pero también desarrollar una ciudadanía digital, activa y responsable, conocer sus derechos a la libertad de información, a la libertad de opinión, abrir espacios de diálogo, no siempre llevando solo problemas, sino propuestas de soluciones, desarrollar liderazgo y responsabilidad entre todos, y la identidad digital y la seguridad de Internet. La siguiente. ¿Qué etapas se ha desarrollado en este reto? La primera ha sido identificar 50 experiencias de aprendizaje súper importantes de alfabetización mediática dentro del aula. Dentro de estas, 6 fueron seleccionadas y fueron presentadas este año 2023 en Barcelona. Estamos ya iniciando una segunda etapa con la participación de docentes para que ellos recojan las experiencias, tengan diseño e implementen nuevas experiencias de aprendizaje. La idea es que estos docentes se vuelvan la semilla, que luego puedan difundir esta experiencia a sus propios docentes y compañeros en cada país. La siguiente. ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido como grupo de trabajo? Creo que todos acá tenemos claro que la alfabetización mediática informacional es una herramienta imprescindible para hablar de ciudadanía crítica, responsable y proactiva, pero también para hacernos responsables de la elección de contenidos y de compartir también contenidos, sobre todo en estas plataformas digitales y redes sociales. Pero también hemos identificado que nosotros, como organismos reguladores del audiovisual, pues es importante abrir estos espacios de diálogo, intercambiar información, nuestro aprendizaje, a favor de esta ciudadanía, a favor del derecho de la comunicación. La siguiente. ¿Qué hemos logrado como grupo? Pues mantener en forma sostenida, que no es fácil, que organismos reguladores en forma sostenida podamos reunirnos, y acá un reconocimiento a Mónica Durán, nuestro motor en el grupo, ¿no? Y la participación además también ha permitido nuevos actores, como bien lo ha señalado Mariela, interesados en el tema, y la participación de esta experiencia de reto de la alfabetización mediática de M-School. Siguiente. ¿Qué retos? Bueno, el tema de la regulación en educación mediática y la formulación de políticas públicas es un compromiso que tenemos que asumir como grupo de trabajo. El tema del currículo, como asignaturas específicas dentro de la escuela por la alfabetización mediática, pero también entender que la alfabetización mediática no puede quedarse solamente entre estudiantes y docentes, sino también hacer participar a la familia, a los adultos criadores, ¿no? Proveyendo de recursos educativos, experiencias educativas. Siguiente, por favor. La anterior creo que nos pasamos, es esto, ¿no? El tema de no solamente quedarnos en un tiempo por la educación formal, sino la educación informal, pero también pensando en una ciudadanía en general. E incentivar, como bien lo han dicho, investigaciones. En AlfaMed es un buen espacio que hemos identificado también. Y finalmente, seguir abriendo estos espacios que nos enriquecen a todos, que nos permiten informarnos, aprender, reflexionar y estar presentes en el discurso en diversos países. Siguiente. Y ahí quedamos. Muchas gracias por escucharnos. Mariela, Miriam, muchas gracias por vuestras interesantes aportaciones a la jornada de hoy y por trasladar el compromiso de la PRA y de sus miembros, pues bueno, el compromiso en el ámbito de la AMI. Son las 5:43 en Barcelona, también serán 13 minutos más tarde de lo inicialmente planeado en sus respectivos usos horarios. Nada más, veo que en el chat, en las preguntas y respuestas, varios panelistas están contestando a las preguntas. Vamos a recopilarlas todas y todas aquellas que no hayan sido contestadas, pues las vamos a derivar a la persona oportuna, ¿de acuerdo? Nada más, yo creo que agradecer a todas y a todos los panelistas y a todas las personas que se han conectado durante la jornada. Disculpen de nuevo que no hayamos tenido tiempo para el debate. Esto, creo, demuestra la necesidad de mantener diálogos constantes y regulares sobre la AMI en Iberoamérica
que desde la PRAI y su grupo de trabajo AMI vamos a continuar promoviendo. Y esperemos que conjuntamente también con la UNESCO, como ha comentado Rosa María González. Hemos constatado una vez más cómo la cuestión de las políticas, las iniciativas y actividades en el ámbito de la AMI en Iberoamérica son de plena actualidad y se configuran como especialmente relevantes para reducir, como hemos visto a lo largo de las presentaciones, las brechas digitales, promover la accesibilidad a las redes de comunicación y a dispositivos electrónicos, así como también formar a la ciudadanía, por un lado, como se ha comentado a lo largo de las presentaciones, respecto a un consumo crítico, un pensamiento crítico hacia los contenidos audiovisuales que se consumen, a la vez que, por otro lado, fomentar la concienciación de la importancia también de los efectos que pueden llegar a originar los contenidos que compartimos. Nada más, esperamos que la jornada conjunta PRAI-UNESCO de hoy haya sido de su interés y les invitamos a estar atentos a próximas actividades que puedan programarse desde la PRAI. Como decía, compartiremos el vídeo de la sesión de hoy tanto en la página web de la PRAI como en sus redes sociales. Muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima jornada abierta. Un saludo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gusto. Un gusto, Rosa. Gracias, abrazos. Gracias, José Manuel.